Desde su abrupta salida de Telecinco en marzo de 2021, Antonio David Flores ha permanecido en una lucha constante por limpiar su imagen. A pesar de la campaña mediática en su contra y de un despido injustificado, la situación parece estar cambiando. El excolaborador de Sálvame, tras años de vetos y silencios impuestos, podría estar más cerca que nunca de volver a la cadena que lo apartó sin pruebas concluyentes en su contra. Para entender cómo se ha llegado a este punto, es necesario recordar lo que ocurrió en el año 2021. Telecinco apostó fuerte por la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva, un producto con un claro sesgo en el que se presentaba a Rocío Carrasco como víctima de un supuesto maltrato sin que ni siquiera existiera una sola sentencia judicial que lo avalara. Sin contrastar los hechos ni ofrecer la oportunidad de defensa a Antonio David, la cadena decidió despedirlo de manera fulminante y humillante, en directo, con Carlota Corredera como portavoz de la decisión. Lo que parecía una maniobra impecable para imponer un relato terminó por volverse en contra de Telecinco y la fábrica de la tele. Antonio David Flores, lejos de resignarse, llevó su caso a los tribunales y consiguió que su despido fuera declarado nulo por el Tribunal Supremo. La productora tuvo que indemnizarlo con 120.000 euros por daños morales, una prueba clara de que su despido fue arbitrario y vulneró su derecho al honor. No conforme con esto, Antonio David ha emprendido una nueva ofensiva legal contra quienes contribuyeron a hundir su reputación, incluyendo a la propia Telecinco, en un proceso civil que busca restaurar su dignidad. Mientras tanto, los cambios internos en Mediaset han abierto la puerta a nuevas oportunidades. La cadena, que ha visto desplomarse sus audiencias tras la cancelación de Sálvame y el desgaste de su línea editorial, ha comenzado a levantar los vetos impuestos durante la era de Pablo Basile. La reciente aparición de Olga Moreno en el programa de viernes fue interpretada por muchos como un primer paso hacia la rehabilitación mediática de Antonio David. Fuentes cercanas a la cadena confirman que ya ha habido conversaciones entre Antonio David y una productora vinculada a Telecinco. Aunque todavía no hay nada cerrado, el tono de estas reuniones ha sido positivo, lo que alimenta las especulaciones sobre su inminente regreso a la televisión. La cadena, que en su momento se apresuró a apartarlo sin pruebas, ahora parece estar reconsiderando su postura, y no por ética, sino por necesidad. La audiencia demanda rostros conocidos y la polémica, por mucho que quieran negarlo, sigue siendo su mayor baza. En el otro lado del tablero, Rocío Carrasco ha encontrado refugio en Televisión Española, donde ha sido recibida con los brazos abiertos. Sin embargo, su impacto mediático ha sido muy inferior al que tuvo en su momento con la docuserie. Aunque ha realizado apariciones en espacios como Bake Off y Lazos de Sangre, su figura ya no genera el mismo interés que antes, por no decir que incluso genera cierto rechazo. En contraste, el regreso de Antonio David Flores a Telecinco supondría un golpe de efecto que sacudiría la parrilla televisiva y devolvería a la cadena un contenido con alto potencial de audiencia. Este movimiento, sin embargo, no estaría exento de tensiones dentro de Mediaset. El temor a las relaciones internas es evidente. Aunque las audiencias exigen cambios, algunos sectores de la cadena parecen reticentes a dar marcha atrás a la decisión que se tomó en 2021. No obstante, la realidad es que Antonio David sigue siendo un personaje mediático con un gran respaldo del público, algo que Telecinco no puede permitirse ignorar en su lucha por recuperar el terreno perdido. Tras quedar muy tocado por lo sucedido hace 4 años, Antonio David ha tratado de resistir y defender su posición. A través de su canal de YouTube ha intentado mantenerse presente en el debate público y desmontar muchas de las acusaciones vertidas contra él. Ahora, con la justicia de su lado y la necesidad de Mediaset de reestructurar su estrategia televisiva, su vuelta parece más cercana que nunca, o al menos así lo vienen indicando las últimas informaciones. La gran pregunta es, ¿se atreverá Telecinco a reconocer que cometió un error y recuperar a una de sus caras más mediáticas? Lo que antes podía parecer impensable, quizá ya no lo sea tanto. La partida aún no está cerrada, pero los movimientos en el tablero indican que Antonio David podría estar a punto de recuperar su lugar. Este posible regreso ha generado una oleada de especulaciones, pero también cabe hacerse una pregunta. ¿Se trata realmente de un retorno inminente o estamos ante una estrategia bien calculada del propio colaborador para medir el impacto que tendría su regreso? Hay quien considera que muchas de las filtraciones y rumores que están circulando en los últimos días podrían responder a un intento de tantear el terreno, evaluar la reacción del público y sobre todo la de los directivos de Mediaset. En definitiva, lo que muchas veces en el argot periodístico se suele denominar como un globo sonda. Para entender mejor esta hipótesis es necesario analizar los recientes movimientos de Antonio David y su entorno. De momento, él no se ha pronunciado públicamente sobre la posibilidad de volver a Telecinco. No obstante, sí sabemos que en los últimos 4 años ha asegurado en diversas ocasiones que jamás regresaría a la cadena de Mediaset. Dicho esto, tampoco parece tan descabellado que cambiase de opinión si se diesen las circunstancias adecuadas. Después de todo, tanto en la televisión
televisión como en la vida en general, las situaciones cambian y las oportunidades pueden hacer reconsiderar decisiones pasadas. En paralelo, periodistas cercanos a su entorno como Jesús Manuel Ruiz han publicado informaciones que refuerzan la teoría de su regreso. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que su regreso forme parte de una estrategia de la cadena para evitar nuevas demandas por parte del excolaborador, quien aún mantiene litigios abiertos contra la fábrica de la tele y Mediaset por vulneración de su honor y su intimidad. Por tanto, como decíamos antes, cabe preguntarse, ¿es esta una maniobra de Antonio David para evaluar el interés real de la cadena y del público? No sería la primera vez que un personaje mediático utiliza este tipo de estrategias para posicionarse antes de una negociación, filtrar la posibilidad de un regreso o un fichaje y generar debate en los medios y redes sociales puede ser una forma de presionar a la cadena para que valore su contratación. Algunos indicios refuerzan esta teoría. En los programas de Telecinco se han tratado temas relacionados con Antonio David pero con cautela. En espacios como el programa de Ana Rosa o de Viernes se ha abordado la situación de Olga Moreno y su entorno, pero evitando profundizar en la figura del exguardia civil. Esto puede interpretarse como una señal de que el veto no está completamente levantado o que la cadena aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su regreso. Por otro lado, hay quienes consideran que la estrategia de Antonio David no se basa únicamente en especulaciones. Si bien en el pasado ha mostrado una actitud combativa contra Telecinco, es evidente que su situación actual no es la misma que hace 4 años. Su canal de YouTube le ha permitido mantenerse en el foco, pero no le ha dado la estabilidad económica que le proporcionaba su trabajo en televisión. Es decir, que si la cadena le ofrece un contrato atractivo y la posibilidad de limpiar su imagen en un plató de máxima audiencia, resulta hasta comprensible que reconsidere su postura. El gran interrogante reside en cómo recibiría la audiencia este posible regreso. Una parte del público sigue respaldando a Antonio David y considera que su despido fue una injusticia. Otra parte, sin embargo, podría ver su vuelta como una contradicción respecto a su discurso de los últimos años. Además, dentro de Telecinco todavía hay figuras que lo han criticado abiertamente y que podrían oponerse a su reincorporación. No podemos olvidar que en programas como Sálvame, antes de su cancelación, varios colaboradores atacaron duramente a Antonio David y defendieron el testimonio de Rocío Carrasco. ¿Cómo se gestionaría su vuelta en un entorno donde todavía persisten esas tensiones? Otro aspecto a considerar es el formato en el que podría regresar. Algunos apuntan a que su reaparición se produciría en el programa de Viernes, programa que ya ha acogido a Olga Moreno y a Amador Muedano. Sin embargo, hay quienes creen que Antonio David exigiría un espacio más exclusivo, similar al que se le dio, por ejemplo, a Julián Muñoz antes de fallecer. Esto dependerá de la negociación y del interés que tenga la cadena en capitalizar su retorno. Más allá de los rumores y especulaciones, lo cierto es que la situación de Mediaset también juega un papel clave. La cadena atraviesa una crisis de audiencia tras la cancelación de Sálvame y necesita recuperar espectadores. Apostar por el regreso de Antonio David podría ser una jugada arriesgada, pero también una oportunidad para generar expectación y atraer un público que ha abandonado la cadena en los últimos años. En conclusión, la posibilidad de que Antonio David Flores regrese a Telecinco sigue abierta, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Es realmente una negociación en marcha o simplemente una maniobra para medir la reacción del público? ¿Aceptará la cadena dar marcha atrás en su decisión de 2021 y reincorporarlo a su parrilla? Y lo más importante, ¿cómo responderá la audiencia ante su posible reaparición en la televisión? En los próximos días, estas preguntas podrían encontrar respuesta y definir el futuro televisivo de uno de los personajes más estratégicos de la última década. Sin embargo, el asunto no termina aquí, ya que el último giro en el caso de Antonio David y su posible regreso a Telecinco ha llegado directamente desde Mediaset. Según ha revelado en exclusiva el portal El Confidencial Digital, directivos de la cadena han asegurado que Antonio David Flores no está vetado en Mediaset. Esta declaración desmonta de manera oficial la teoría del veto que ha pesado sobre él en los últimos tiempos, aunque también han señalado que de momento no hay planes para entrevistarlo ni incorporarlo a la parrilla de programas, pero lo cierto es que la puerta ya no está cerrada de manera tajante. Este pronunciamiento de los directivos supone un cambio significativo en el discurso de la cadena. Hasta ahora, la versión generalizada apuntaba a que Antonio David estaba completamente fuera del ecosistema de Mediaset. Sin embargo, el hecho de que la cadena confirme que no existe ninguna prohibición expresa es un indicio claro de que la situación podría evolucionar en cualquier momento. De hecho, curiosamente, esta misma postura se ha aplicado también con Kiko Matamoros, otro rostro vinculado a Sálvame, lo que refuerza la idea de que Mediaset está adoptando una política más flexible con respecto a figuras del pasado.
Este matiz, por lo pronto, es crucial, ya que significa que si un programa decidiera invitar a Antonio David, no habría ningún obstáculo impuesto por la dirección. El tiempo dirá si esta nueva realidad se traduce en una oferta concreta, pero lo que está claro es que Telecinco ya no lo trata como un personaje proscrito. Esta posición contrasta con la firmeza con la que hace 4 años se desmarcó de él tras la emisión de la docuserie. En este punto es importante recordar que Antonio David ha emprendido una batalla legal contra la fábrica de la tele Mediaset, lo que hace todavía más llamativa la relajación del veto. En el pasado, cuando las relaciones entre ambas partes eran abiertamente hostiles, este escenario habría sido impensable, pero ahora, con una Mediaset en crisis de audiencia y en plena transformación, la posibilidad de llegar a acuerdos que antes parecían imposibles es una realidad. Si bien la cadena no ha anunciado planes inmediatos para darle espacio en sus programas, lo cierto es que los rumores y filtraciones de los últimos días han contribuido a generar expectación. El hecho de que Olga Moreno haya aparecido recientemente en De Viernes, así como Amador Moedano, llegando incluso en la última de estas entrevistas a salir a colación la figura de Rocío Carrasco, marca un antecedente importante. Si a esto le sumamos que Telecinco ya ha matizado su postura sobre Antonio David, la hipótesis de su retorno cobra cada vez más sentido. Desde el punto de vista estratégico, la cadena sabe que el regreso de Antonio David podría ser un revulsivo mediático. Su historia sigue despertando interés y un cara a cara en un plató con algunos de sus antiguos compañeros o críticos podría generar un impacto considerable en la audiencia. Además, con la cancelación de Sálvame, Mediaset ha perdido gran parte del contenido de confrontación que caracterizaba su parrilla, por lo que recuperar una figura como Antonio David podría ser una jugada para reactivar el interés de los espectadores. En conclusión, el comunicado de Mediaset deja claro que Antonio David ya no está vetado en la cadena. Aunque aún no se ha concretado una oferta formal para su regreso, la posibilidad está más abierta que nunca. La estrategia de la cadena podría estar en fase de tanteo, evaluando la reacción del público antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, el exguardia civil sigue en el foco mediático y su posible vuelta a la televisión se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. La historia aún no ha terminado y los próximos movimientos de Mediaset y Antonio David serán clave para definir el desenlace de este mediático culebrón.